Un especial agradecimiento al Instituto de Memoria Histórica Cubana, Pedro Corso, por esta gran oportunidad que nos está brindando a Alexis Ortiz. Un saludo, por favor. Los amigos colombianos, el maestro Carlos Salas, que nos acompaña hoy, y otros amigos que veo por ahí. Yo, ante todo, quisiera empezar rompiendo un mito, Pedro. Las FARC no nacen de movimientos sociales, no nacen de la necesidad del pueblo por justicia social. Las FARC son, como lo mencionaste, un muy bien planeado plan, digámoslo así, del comunismo internacional. Que las FARC, como casi todas las guerrillas marxistas de Colombia y Latinoamérica, son creadas por el Partido Comunista. En Colombia también. Eso es algo que hay que tener muy en claro cuando hablemos de FARC, porque es lo que están en este momento hablando en La Habana, de que están reivindicando la justicia social, la igualdad, están representando a los pobres. Nada de eso es cierto. En nuestra región se conoce muy bien una parte de la memoria histórica de Colombia, que es la Guerra de los 1000 días, con la que se perdió Panamá. En esa guerra fue una guerra que se destacó muchísimo por su sevicia, por su crueldad, por el desprecio absoluto de la vida. Los valores fundamentales de la sociedad se perdieron en esa guerra. Y esa guerra la han tratado de coger estos marxistas como el principio de su propia historia. Esta guerra es muy importante tenerla en cuenta en nuestra historia. En esa época estaba el Partido Liberal, el Partido Conservador. Ciertamente hubo un enfrentamiento entre estos dos partidos. Hay una época en Colombia que se conoce como la época de la violencia, donde es otro mito, no es una guerra partidista. La guerra partidista tal vez fue esta de la Guerra de los 1000 días. En esta guerra, el Partido Liberal, la Guerra de los 1000 días, empieza a ser arrastrado el partido hacia lo que podría ser las primeras fases del establecimiento de esta idea falsa de la lucha de clases en Colombia. Hay un presidente militar en Colombia que es muy famoso entre los historiadores, pero no se enseña mucho en las escuelas, porque la educación también ha sido tomada por el marxismo, que fue el general Rafael Reyes. Él ciertamente llevó a Colombia hacia un progreso nunca antes visto. El general Reyes, la historia lo desconoce, la historia enseñada en los colegios y en las universidades lo desconoce. Él era un militar, como bien lo dice el general Reyes, y él se preocupó mucho por la educación en Colombia. Llevó una misión a Colombia que era la misión chilena. Hizo grandes obras de infraestructura, abrió a Colombia al mercado internacional, a las inversiones extranjeras. Había una facción, estoy hablando de los años 20, una facción que se llamaba los civilistas, que se asustaron muchísimo con el éxito del general Reyes y del progreso nunca antes visto en Colombia, y empezaron a acusarlo de que tenía intereses particulares, de que tenía negocios privados, de que estaba metiendo a su familia. Lo mismo de siempre, es la clase política la que ha generado este tipo de cosas, y esta clase política logra vencer a Reyes, haciéndole creer a los colombianos, mediante el manejo de la gran prensa que ya estaba en manos de los movimientos socialistas, haciéndole creer que los militares eran un grave peligro para el país. Desde esa época se ha sabido que los militares son la talanquera para las ideas socialistas, para el comunismo, y tienen que derrotarlo. Y se empezó a derrotar en Colombia en el sector de la educación. Por eso hoy en día, ya vamos a entender por qué mencionamos esto. Entonces, desde 1909, que fue la época de Rafael Reyes, hasta los años 40, el gobierno, los militares no gozaron de mucha simpatía, mucha popularidad. Eran vistos con miedo, con recelo, si bien antes, digamos, en las zonas rurales del país, que Colombia está dividido por grandes cordilleras, es muy difícil tener acceso a todas las regiones, aún hoy. Si bien antes los problemas en las regiones eran resueltos por el ejército, la gente ya empezaba a acudir a la iglesia, que también después fue utilizada por los marxistas para adoctrinar a los colombianos. Llegaban los propietarios, los ganaderos, los agricultores, los mismos civiles a la iglesia, que resolviera los problemas que debería resolver la justicia.
Eh, Después de Reyes, los gobiernos fueron reduciendo su gasto militar. Eh, Decían que no era importante tener un ejército. Y estamos hablando del año 1919, una fecha muy importante. Se realiza en Bogotá el primer Congreso Obrero del Partido Socialista. Ojo, 1919. Movimiento abiertamente marxista que se empeñó en fusionarse con el Partido Liberal desde esa época bajo un lema que hoy perdura, que es vencer o morir. Y usaban la bandera roja famosa del marxismo. El principal enemigo en esa época del Partido Socialista colombiano fue el Partido Conservador y la Iglesia Católica, obviamente. En un muy interesante libro que está en manos del amigo Pedro Corso, del doctor Fernando Vargas, recopiló algunos documentos y nos cuenta que en esos días de 1919 apareció un ruso llamado Silvestre Zawitsky, que montó como fachada un taller de tintorería que usó para adoctrinar en el marxismo a jóvenes del Partido Liberal, y allí dictó cátedra en la vida nacional a personajes que eran jóvenes, pues que sean después muy importantes, como, ojo estos nombres: Alberto Lleras Camargo, Felipe Lleras Camargo, José Mar, Gabriel Turbay, Luis Tejada y otros. Con dineros de los cuales imaginamos su procedencia, este ruso imprimió 30.000 ejemplares del panfleto que se llamaba 21 Condiciones de Lenin, 1919. Aunque en la clase política colombiana se veía con temor el belicismo, por ejemplo, de Venezuela, de Ecuador, del mismo Perú, los problemas internos de esos países hicieron que la clase política se sintiera relajada, tranquila, que no tenemos ningún problema con nada, entonces no hay que invertir en el gasto militar, no hay que hacer absolutamente nada de eso. Entonces gozó de unos años que fueron como relativamente tranquilos en Colombia. No hubo necesidad de aumentar la tropa, aparte de una pequeña rebelión de un grupo indígena, Quintín Lame, pues, y una banda venezolana que entraba a La Guajira a intoxicar indígenas, pues, y llevarlos como esclavos a sus haciendas en Venezuela, pues no pasó absolutamente nada. El propósito de la clase política en ese momento, ya desde esos años, era destruir anímicamente el ejército, cosa que logró relativamente fácil. La moral del ejército entró en total picada, los años dorados de la época de General Reyes se olvidaron, y en el 24, por ejemplo, en el año 1924, para darles una idea de qué ejército tenía Colombia, teníamos 300 hombres, 50 caballos y 70 sillas de montar. No había nada más, era una vergüenza. No había profesionalismo, no había absolutamente nada. En ese año de 1924 sucede otra cosa. Un grupo de oficiales, de jóvenes oficiales, se queja por la disparidad de salarios con otros servidores públicos como los maestros, y hace un conato, una protesta, no fue conato de golpe de Estado, fue una protesta que fue inmediatamente resuelto. Se enviaron los oficiales a lugares lejanos del país y se acabó el problema. 1924. En 1919 hay un congreso socialista. En el 24 se realiza la primera asamblea comunista en Bogotá. De ahí salió otra reunión también en Bogotá, donde los bolcheviques, ojo a los nombres: José Mar, Diego Mejía, Moisés Prieto y Hernando de la Calle, tío de Humberto de la Calle Lombana, actual dirigente de la mesa de negociaciones en La Habana. Esto es de familia. Ellos se reunieron esa vez en el año 1924 en el primer congreso comunista que hubo en Bogotá. Obviamente la táctica de ellos era no usar el nombre comunista, sino socialista. Ellos lo dicen en un texto, abro comillas: el Partido Socialista Revolucionario de Colombia adoptó el enunciado que expresa una idea genérica de revolucionarismo. En lugar de usar el nombre de combate comunista, por táctica de lucha se estimó la conveniencia de atraer las masas con enunciado en ellas familiar, y se convino en el hecho tácito de que la denominación socialista revolucionario, siempre y cuando las bases esenciales sean marxistas, no desvirtúa la tendencia de finalidad integralista. Y definen que la organización sindical
y que la política del proletariado colombiano y que se levantará todo eso sobre las bases del marxismo, leninismo. Para esa época, estamos hablando del año 24, ya Colombia entra en una crisis financiera. Los precios internacionales del café caen, había una predicción de una bonanza petrolera que no sucedió, estaba de presidente Miguel Abadía, conservador, y entonces con el anuncio de la bonanza lo que sucede con la clase política es que todos caen a ver qué sacan de ahí, qué se roban. Y como no sucedió, hubo un problema muy serio entre la dirigencia política del Partido Conservador y el Partido Liberal. Como no hubo tal bonanza petrolera, el Congreso se lavó las manos e inició un debate al gobierno conservador de Abadía Méndez. ¿Y qué hizo? Lo que se hace, lo que ya es común en nuestros países de Latinoamérica. Comenzó a repartir la construcción de obras civiles entre contradictores y seguidores y pues tranquilos todos comemos y todos en silencio. El Partido Conservador ya dividido y desmoralizado por la traición de Abadía, porque los traicionó, terminó de ser golpeado mediante un debate que hizo un hombre muy importante en Colombia, que fue Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán organizó un debate por causa de una huelga, de una represión militar, entre comillas, en una huelga de empleados bananeros de la United Fruit Company, en la zona bananera de nuestra costa. Era el año 1928 y comenzaba a recuperar, el ejército comenzaba a recuperar esa influencia que había perdido. El comunismo ya estaba pisando fuerte, pues estamos hablando desde el año 19. Y personajes como una comunista, que también es una heroína en nuestro país, María Cano, hicieron también muchísimo daño. Ella viajaba de departamento en departamento, supuestamente dando charlas sobre derecho laboral, igualdad de las mujeres, pero lo que hacía realmente era transportar armas, pistolas, bombas que hacían entre departamentos para armar una guerrilla comunista que ya desde este año 28 empezaba a hacer bastante daño en Colombia. Las FARC no nacen en los 60 y pico, mucho antes. El general Ignacio Rengifo era abogado, era ministro de guerra de Abadía Méndez, comenzaba a ganar mucho prestigio debido a sus fuertes convicciones en contra del comunismo, lo llamaba frontalmente, la lucha contra el comunismo, y anunció que se estaba apoderando el comunismo de organizaciones como sindicatos, asociaciones de campesinos, asociaciones de indígenas en todo el país y obviamente en la educación. En el año 27, un año antes de esta masacre, que ya veremos qué masacre es de las bananeras, el general Rengifo alerta sobre el accionar del Partido Socialista Revolucionario, que ya vimos que era el nombre disfrazado para decir que en realidad eran comunistas. Y el general Rengifo alerta que este partido está armando a un grupo enorme de trabajadores, de empleados de la zona bananera, y adoctrinándolos obviamente en la lucha marxista. Los comunistas logran reunir cerca de $100.000 de la época para hacer la revolución en Colombia, teniendo como foco principal de partida la zona bananera. Hacia allá fluyeron armas, bombas y toda clase de ayuda del exterior. Aprovechando la recesión de los años 20, los comunistas aglutinados en este partido revolucionario socialista empezaban a ganar simpatías entre los trabajadores, hablaban de la explotación, de la lucha de clases, de que el mundo se dividía entre explotados y explotadores y que había que combatir eso, y comenzó a apoderarse del Partido Liberal ya muy de frente y a ganarse esos adeptos necesarios para lo que ellos tenían planeado, que era desatar la violencia en el país. El general Rengifo era muy consciente de estos planes de los bolcheviques, muy consciente, los tenía muy claros, y sabía que ellos buscaban desestabilizar Colombia y toda la región, debido precisamente a la posición geoestratégica favorable que tiene nuestro país. Alertó por todos los medios sobre el peligro que se cernía sobre el país y alertó que eran planes de la internacional comunista, pero las élites no creyeron o se hicieron los oídos sordos, pues conveniencias. Por el contrario, esta clase política acusó al general Rengifo de estar ganando adeptos políticos usando su cargo de ministro y inventando informaciones que no eran ciertas. Eso dijo la clase política. Y había unas circunstancias en Venezuela donde estaba un dictador que era José Vicente Gómez, militar,
y había hecho muchos desmanes allá. Entonces asustaron a los colombianos diciendo que un militar haría en Colombia lo que José Vicente Gómez estaba haciendo en Venezuela. Pero Rengifo gozaba de apoyo popular. Entonces, ¿qué hizo la prensa? ¿Qué hizo el comunismo? Se alió con la prensa liberal, pues que era la única, era El Espectador y El Tiempo, y entre ambos lanzaron una campaña de desprestigio. Eso es vieja táctica de ellos. Esa campaña llegó al punto más alto con esta masacre, la famosa masacre de las bananeras, que sí hubo un manejo desacertado por parte del ejército, pero no fue la matanza que anunciaron ellos. Ese hecho fue aprovechado, ese hecho fue planeado por el comunismo y fue aprovechado por el comunismo y sus aliados en la prensa, de tal manera que publicaron que la cantidad de muertos había ascendido a más de 1000. Hasta hoy en día ese desafortunado episodio se conoce como la masacre de las bananeras y ha sido sobredimensionado por Gabriel García Márquez, muy amigo de Fidel Castro, muy financiador de guerrillas en Colombia, como la del M-19. Pues ya está muerto. Entonces, esos hechos fueron sobredimensionados por personas como estas y ha sido también un hecho manipulado por los comunistas, que lograron mediante violentas acciones de los trabajadores la reacción del ejército. Estaba planeado, todo estaba absolutamente planeado. Eso es lo que buscaba el comunismo. Y eso sería un ejercicio, un ensayo para lo que sucedería años más tarde con el asesinato también por parte de Fidel Castro de Jorge Eliezer Gaitán. Casi al igual que hoy la opinión pública de la época es engañada mediante los grandes medios de comunicación. En esa época entonces El Tiempo y El Espectador hablaron de que era una espantosa masacre del ejército contra humildes y desarmados trabajadores. Estaban armados. Para colmo de males, unos estudiantes, hubo 7 muertos nomás, no 1000. Hubo 7 muertos. Para colmo de males, un grupo de estudiantes pertenecientes a la oligarquía bogotana, en solidaridad con lo que realmente creían que había sido una matanza, buscando también réditos políticos, se lanzaron a las calles, hubo un problema con la policía, entre ellos estaba un muchacho que se llama Gonzalo Bravo Pérez, estudiante universitario, hijo de un acaudalado empresario pastuso, además amigo personal del presidente Abadía, y la manifestación se salió de control, la policía disparó contra los estudiantes y cayó muerto este estudiante Bravo Pérez, cuya muerte es usada hoy en día como símbolo del martirologio de la lucha de clases. Debido a que el estudiante pertenecía a la élite, organizaron en el Gun Club, un club muy prestante en Bogotá, el ultimátum al presidente Abadía, quien estaba aterrado porque un movimiento similar había derrocado al general Reyes. Así que retiró la policía de las calles, acuarteló al ejército y los miembros del comunismo, pues ya vimos que adoctrinados por el comunismo, los miembros de la alta clase dirigente en el país, le exigieron a Abadía el retiro inmediato del general Rengifo. Y él los entregó. Rengifo también estaba acosado por Jorge Eliezer Gaitán, quien, buscando también réditos políticos, cometió el error de acusar infamemente al general por una masacre inexistente. Y el general pues fue destituido de inmediato. El Ministerio de Guerra pasó por primera vez a manos de un civil, que aprovechó nuevamente para reducir el gasto militar, para quitar la dotación, etc. Viene un personaje boyacense, Enrique Olaya Herrera, que fue usado por el comunismo también internacional en contra del ejército. En diciembre 13 de 1929 se reunieron en las oficinas del Tiempo ilustres miembros devotos del socialismo. Estaban Eduardo Santos, que sería presidente de Colombia, tío abuelo de Juan Manuel Santos, Gabriel Turbay, Francisco José Chaos, Roberto Botero Saldarriaga, Luis Cano, del Espectador, Luis Nieto Caballero, y Turbay representaba a un grupo de académicos de la Universidad Externado de Colombia, que desde las mismas aulas del claustro había divulgado un manifiesto de adhesión al Partido Comunista. En un caso de Colombia, que es el caso del coronel Plazas Vega, el magistrado que hizo salvamento de voto, Luis Darío Lara, dice que eso evidentemente fue un complot, está hablando del tema del Palacio de Justicia, fue un complot de la Universidad Externado. Ya sabemos por qué, tiene sus raíces. Las condiciones estaban dadas para que el Partido Liberal, con el apoyo de los comunistas, llegara al poder, y al otro día, el 14 de diciembre
del 29, el tiempo le impone a los colombianos la candidatura de Enrique Olaya Herrera. Él llega al poder en el año 30 apoyado por los movimientos comunistas, que seguro ya del triunfo de Olaya salieron del anonimato. Una de las condiciones fue que lo apoyaban, pero Olaya Herrera tendría que darles la personería jurídica, cosa que hizo. Y la alianza del Partido Comunista con el Partido Liberal, ya infectado por el bolcheviquismo y animado por las ideas de Haya de la Torre, el amigo peruano, lograron subir al poder a Enrique Olaya Herrera, terminando más de 40 años de hegemonía conservadora. Pero esa alianza desencadenó una serie de violencia que nunca se ha vuelto a ver en el país. López Pumarejo sería el siguiente presidente después de Olaya, el padre Alfonso López Pumarejo, de los dueños de Mikkelsen, de los dueños de Revista Semana. López Pumarejo, delegado presidencial y quien sería el próximo presidente, va a arreglar un problema que es el diferendo con el Perú. Ocurre la guerra del Perú, la gente vuelve a creer en su ejército, se regalan los cuarteles, dan sus joyas, sus anillos, su dinero para apoyar el ejército, porque no tenían ni dotación ni nada, y surge otra vez el ejército como gran héroe, está ganando la guerra contra el Perú, y como lo que buscaba Olaya Herrera, lo que buscaban los bolcheviques, lo que buscaba el Partido Liberal era minar al ejército, pues arreglaron diplomáticamente el problema con el Perú. López Pumarejo viaja hasta Perú a negociar la paz. Los conservadores vieron esto un gesto de debilidad, protestaron por la asistencia del gobierno colombiano a Río de Janeiro, donde se firmó ese acuerdo. Se está ganando la guerra y se va a conciliar. Y bueno, entonces el gobierno de Olaya fue continuado por otro comunista, que es Alfonso López Pumarejo. Su hijo, Alfonso López Mikkelsen, funda el Movimiento Revolucionario Liberal, financiado por Fidel Castro. Ahí también hubo un fraude electoral que fue llamado en esa época Concentración Nacional, donde dividieron el Partido Conservador, y llega al gobierno López Pumarejo. Luego llega Eduardo Santos, que hizo exactamente lo mismo, apoyó todos los grupos comunistas que ya estaban funcionando abiertamente en el país. Durante la segunda presidencia de López Pumarejo, que vuelve a ser presidente, asume Alberto Lleras Camargo, lo mencionamos. Estaba en la primera reunión socialista, cuando era muy joven. Asume este señor, Alberto Lleras, y el Partido Liberal se divide para las nuevas elecciones con dos candidatos fuertes, Gabriel Turbay y Jorge Eliezer Gaitán. Debido a la división, gana la presidencia Mariano Ospina Pérez y llega el año 48, cuando Gaitán, ansioso de ser presidente, con amplio respaldo popular, había hecho alianzas con el Partido Comunista. La idea era sabotear la novena conferencia panamericana para que el pueblo se aglutinara alrededor del candidato Gaitán y se allanara sin dificultades su camino a la presidencia. Cuando Gaitán descubre que la idea del comunismo era generar caos y muerte en Bogotá, quiso retirarse, quiso hacerse un lado, les dijo que no iba a participar. Esos son documentos de inteligencia que son públicos, de Scotland Yard. Y se quiso hacer un lado porque el Partido Comunista estaba viendo que la oportunidad era doble, era generar la violencia sangrienta mediante el saboteo de la novena conferencia panamericana, y como Gaitán se hizo a un lado, pues lo ajusticiaron y obtuvieron lo que estaba buscando. Para ello viaja Fidel Castro a Colombia, está documentado, y es el encargado de desatar el derramamiento de sangre que desde entonces sufrimos. La gente que es testigo de estos hechos dice que cuando asesinan a Gaitán, ya había gente alrededor con gabardinas, y se abren las gabardinas y estaban ya listos los fusiles, y fueron con los que comenzaron a dispararle a todo el mundo. Desde el asesinato de Gaitán se desata una violencia que enmascararon, como les dije, como lucha partidista entre liberales y conservadores, y a esa época se le conoce como la época de la violencia. A partir de esa fecha, comunistas y liberales se unieron sin ningún recato. No era raro ver a presidentes liberales como Alfonso López Pumarejo, a Eduardo Santos y a Carlos Lleras Restrepo homenajeando a los bandidos comunistas del 9 de abril, como al amotinador Jorge Salamea Borda, que también se convirtió en un personaje intelectual de la vida colombiana. Y estos tres presidentes, todos, sin distingo, apoyaron las guerrillas marxistas liberales de los llanos orientales. Llevaron a Colombia expertos soviéticos en organización de cuadros,
y junto a ellos armas para dotar estas bandas guerrilleras, que se llamaban liberales, pero no era otra cosa que bandolerismo comunista, escudándose bajo la bandera del Partido Liberal. También trajeron asesores para la sovietización de la Universidad Nacional, como que la encargaron a Gerardo Molina, que también es respetado incluso por demócratas de nuestro país, pero ellos tenían muy claro lo que iban a hacer. Desde el mismo comienzo de la época de la violencia, supuestamente creada por el Partido Liberal y el Partido Conservador, ya Diego Montaña Cuéllar, director del Partido Comunista, y Gilberto Viera, también, viajaron en ese año a un congreso comunista en Moscú, donde Vieira, en un discurso ante el partido bolchevique, agradece la ayuda y pide más apoyo para consolidar, entre comillas, y aclarar nuestra lucha en Colombia. Rindiendo cuentas, dice el Vieira en ese discurso, abro comillas, estamos luchando por todos los medios, incluso el de la guerrilla. De ahí pasaron a Pekín, a otro congreso comunista donde se les unió el escritor colombiano, también famoso, Manuel Zapata Olivella, quien para salir del país mintió, dijo que iba a unas vueltas que tenía que hacer en México, pero pasó primero a Panamá, pasó a Honduras, luego pasó a México y de ahí voló directamente a Pekín. En el año 50, ya al sur del Tolima, donde dicen los propagandistas que surge la guerrilla por presión de las masas, por necesidad de igualdad en la lucha campesina, ya estaba controlado totalmente este sur del Tolima por el Partido Comunista, que ha organizado con éxito estas guerrillas marxistas. Dice un guerrillero de esa época, Jaime Guaraca, dice, resulta que en el Tolima, en una región muy específica que es Irco, los comunistas colombianos tenían ya un trabajo desde antemano sobre esa región, que ellos llamaban autodefensa de masas. Allí surge Lister, a quien nombra jefe de la autodefensa de masas. Él es el primer comandante de ideología comunista que aparece en Colombia. Y Sauro Llosa, que es el nombre real de este Lister, y sus bandoleros se van de Irco debido a la presión del ejército de Colombia y llegan a la famosa región del Davis, donde supuestamente nacen las FARC por generación espontánea. El Partido Comunista ya había adoctrinado en esta región a campesinos sobre la ideología y surgen los primeros cuadros que van a visitar otras regiones del país para difundir la idea marxista de la lucha de clases. En esta región del Davis también surge un enfrentamiento entre las guerrillas comunistas y las guerrillas liberales, que quedaban algunas muy pocas, y en medio de ese enfrentamiento es cuando entra en escena Pedro Antonio Marín Bernal Arias Tirofijo, alias Manuel Marulanda, uno de los jóvenes adoctrinados en el Partido Comunista. El Partido Comunista exigió que la lucha popular prolongada, en la que hablaba Mao, debía incluir el reclutamiento de niños, la destrucción del hogar, la familia, la obediencia se le debía únicamente al partido. Y entre comillas dice el libro del doctor Vargas Kemba, efectivamente todas estas acciones eran dirigidas por el Partido Comunista y sus cuadros principales que actuaban en los campos. Entre 1953 y 1957, Charro Negro, Marulanda y Ciro Trujillo se dedicaron a crear las bases políticas y militares en Marquetalia y Río Chiquito. Entonces, mientras algunos de los futuros miembros de las FARC actuaban en Villarrica, los otros que estaban capturando más terreno, todo aquello vino a confluir años más tarde en Marquetalia. Ese es un hecho de la mayor importancia, el ascenso de Manuel Marulanda de Tiro Fijo al liderazgo de los combatientes comunistas después de la muerte de Charro Negro. Tiro Fijo era mucho más ambicioso que Charro Negro y estaba aferrado a la idea de que debían utilizar el Tolima como un escalón, como un punto de partida para escalar estas ideas y esta violencia a toda Colombia. El movimiento fidelista lo llamaba él, de Cuba. Tiro Fijo y su colega Ciro Castaño, líder del enclave comunista de Río Chiquito, eran estudiosos de la Revolución Cubana, pues ya lo vimos, y tenían libre acceso a las obras teóricas de los tácticos del castrismo, tales como la Guerra de Guerrillas de Ernesto Che Guevara. Entonces se reúne, empieza la fama de Tiro Fijo, viene la leyenda de que fue que se le robaron 4 gallinas y que entonces por eso se volvió guerrillero. No, eso viene desde muchísimo antes, desde mucho antes. Hubo una conferencia mucho antes del 64 en donde Tiro Fijo comenzó a practicar rondas, saqueos, ataques y demás acciones militares características de estos bandoleros. Un amigo de ellos, Alfredo Molano, dice, como lo había planeado Marulanda,
Sus comandos ampliaron la influencia sobre un gran área del sur del Tolima y Huila y el norte de Cauca, donde además de enfrentar al ejército se prepararon para la ofensiva de las fuerzas militares, organizando a la población civil, construyendo trochas, depósitos estratégicos. A final del 63, sigue diciendo Molano, las guerrillas tomaron posiciones de combate y citaron a una conferencia que nombró un secretariado de resistencia compuesto por Marulanda, Isauro Llosa y Ciro Trujillo, que adoptó la estrategia de movilidad absoluta y total de las guerrillas y no aceptación de una guerra de posiciones, según Jacobo Arenas. Por esa misma época surgen otros movimientos, por ejemplo, el FUAR, Frente Unido de Acción Revolucionaria, que era una organización tipo castrista fundada en el 62 por Luis Emiro Valencia y su esposa Gloria Gaitán, hija de Jorge Eliezer Gaitán, quienes habían viajado a Cuba y estudiado el proceso de la revolución. Venían de clase media, media alta, y venían desarrollando una política socialista y nutrieron su organización con elementos salidos del MAN, cuyo ideólogo era Antonio García. Repartían armas, repartían dinero entre campesinos y comenzaron a organizar esa violencia que se vendría. Luego viene el MOEC, Movimiento Obrero Estudiantil Campesino, cuya primera organización en Colombia planteó una política revolucionaria en términos generales enfrentada a la dirección reformista del Partido Comunista. Ese MOEC tiene mucha historia, muchos de los dirigentes que están incluso hoy en el Centro Democrático vienen de ahí, del MOEC. Aquellas organizaciones, como lo advertimos, hacían parte de un comando nacional guerrillero junto a bandoleros como Chispas, que fueron los responsables de una ola de terrorismo que sacudió el país. El 14 de noviembre del 61 se descubre en el barrio Las Cruces de Bogotá, en el 61, antes del supuesto nacimiento de FARC, una fábrica clandestina de bombas. Era uno de los tantos inclinates, era mucho inclinato allá en esa zona, y unos detectives del DAS, de F2, dieron con un centro revolucionario en donde encontraron varios kilos de dinamita, armas, pilas, relojes, residuos metálicos, propaganda abundante, y eso fue uno de los primeros golpes publicitarios que se le dio a esta ola terrorista en el mes de mayo. Para no alargarnos más en esta triste historia de Colombia, avancemos unas décadas, vamos hasta la Constitución del 91. Antes del 91, un poco antes, como ya dijimos, el comunismo estaba aliado con el Partido Liberal, colocó varios presidentes aliados a sus ideas bolcheviques y también ya tenían altos oficiales en las fuerzas militares. Siendo presidente el conservador Guillermo León Valencia, le correspondió combatir a las nacientes FARC, que nació en el 63, ya comandadas por Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo, matón a sueldo, encargado de organizar esa banda terrorista. A punto de ser exterminados, los guerrilleros contaron con los buenos oficios de un general ya en esa época, procomunista, que les avisó en bombardeo y se salvaron. Después de eso, las guerrillas gozaron de los afectos y apoyos de casi todos los presidentes de la época. Carlos Lleras apoyó mucho las FARC, Misael Pastrana Borrero, amigo de las FARC y el ELN, Alfonso López Michelsen, total ELN. Llega Turbay Ayala, nada que ver con el Gabriel Turbay que mencionamos, y combate abiertamente en la subversión. Viene Belisario Betancur, socialista bajo el disfraz del Partido Conservador, indultó a todos los guerrilleros que había puesto presos Turbay Ayala, lo que hizo Santos, y los saca de las cárceles y los llama a conversar, a hacer un diálogo de paz, y ya estaban vencidos. Gracias a él salieron de las cárceles todos los bandidos, las calles se llenaron de violencia, y fue durante ese gobierno que sucede el tema del Palacio de Justicia. Después viene el Poder Vigilio Barco, un hombre que combatió a los bandidos, pero tenía una enfermedad, era Alzheimer, estuvo incapacitado para gobernar, cosa que aprovecharon sus consejeros para seguir haciendo lo que estaban haciendo, era apoyando todas estas bandas comunistas, y aparece César Gaviria Trujillo, que durante la época de Belisario Betancur es el primero que inicia un juicio político a los militares. O sea, ocurren los hechos del Palacio de Justicia por parte de la guerrilla marxista del M-19, y a los pocos días César Gaviria llama a juicio político a los generales del ejército colombiano. César Gaviria. Después de la muerte de Luis Carlos Galán, toma la vocería de ese partido, llega a ser presidente y es el encargado de convocar una Asamblea Nacional Constituyente acomodada a la banda terrorista del M-19 y algunos miembros de las FARC y el ELN y el EPL, que también fueron indultados por Belisario. Hace una Asamblea Nacional Constituyente acomodada
a este grupo de narcoterroristas del M-19, que fueron los mismos que se tomaron el Palacio de Justicia. Todo esto coincide con un evento de mucha importancia del año 91, y en eso no guardo yo ninguna duda, mi querido Pedro, que es lo que sucede en Venezuela hoy, lo que sucede en Argentina, lo que sucede en Chile, lo que sucede en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Brasil. Tiene un sello inconfundible que es el Foro de Sao Paulo. Muchos han escuchado esta organización, pero pocos saben acerca de su real peligrosidad. Y bueno, quiero coger unos minutos para explicarles que es creado en 1990 por Fidel Castro, con el propósito de ser un aparato unificador del comunismo en toda América Latina, y su intención fue dar nuevo aliento al régimen comunista de Cuba tras la caída del muro de Berlín y el descenso en picada de la Unión Soviética. La idea de 1990 era tomar inicialmente el control de dos países, Venezuela y Brasil, muy ricos, poderosos en Latinoamérica, pero desde allí financiar la rendición del resto de América Latina a los pies del castrocomunismo. Siendo el Foro de Sao Paulo una organización, necesita dentro de cada país, eso lo dijeron ellos, el apoyo resuelto de organizaciones no gubernamentales, que son las que brindan este músculo político y que a su vez son apoyadas por organizaciones internacionales con apariencia de legalidad. Son miles y miles de estas organizaciones con los más variados fines en su superficie: feministas, ambientalistas, colectivos de abogados, defensores de derechos humanos, homosexuales, indigenistas, activistas de cualquier cosa. Junto a estas ONGs están los medios de comunicación, que se movilizan en masa para defender los intereses de estas organizaciones y por ende del Foro de Sao Paulo. Todo esto logra un importante apoyo popular, ya que el castrocomunismo tiene un control muy importante sobre todos estos entes mencionados, y un control que pocos reconocen en Latinoamérica de Castro, que es la ideología. Nadie reconoce que Castro gobierna ideológicamente Latinoamérica. El castrocomunismo se encuentra en toda nuestra América Latina, infiltrando en universidades, en colegios, en gremios de artistas, en gremios de escritores, en intelectuales, en academias. Desde allí han controlado la ideología que guía todos esos fines perversos. Implantan las premisas filosóficas del indigenismo, de la etnicidad, con la idea torcida de que el hombre está definido por una raza, por su línea sanguínea, en vez de estarlo por la capacidad de razonamiento. La etnicidad es muy importante porque la etnicidad y el indigenismo son usados para fragmentar naciones, donde quiera que tienen la mala suerte de que llegue el castrismo. En la Constitución del 91, para darles un ejemplo, en Colombia se definió la etnicidad como una premisa para dividir el territorio nacional, y entregaron millones de hectáreas a negros, millones de hectáreas a indios. Dividieron el país pensando en lograr lo que está a punto de cumplir Juan Manuel Santos hoy, que son las zonas de reserva campesina, que no son otra cosa que zonas donde las FARC, donde el comunismo va a tener pleno dominio. Es la división del país. La ideología castrista es la confluencia de la izquierda y los grupos terroristas de toda Iberoamérica. Esa ideología es una mezcolanza de indigenismo, de teología de la liberación, de defensa medioambiental, pero todos tienen en común la defensa de Cuba. Todos. Ese es el sello inconfundible. La defensa de la Cuba castrista. Los miembros del Foro de Sao Paulo reciben órdenes de realizar manifestaciones, las financian, marchas patrióticas, ejercer presión internacional, enviar ayuda financiera al régimen de Castro. Quienes llegan a los órganos de poder en sus respectivos países también cumplen con esa obligación religiosa de apoyar el régimen castrista. La financiación del Foro de Sao Paulo para el caso de Colombia viene del narcotráfico, yo creo que para toda Latinoamérica. Ahí tenemos el cartel de las FARC. Sabiendo que el Partido Comunista Cubano impulsa la fundación del Foro de Sao Paulo después de que el comunismo cubano soviético se desintegra, los grupillos y las ONGs comunistas vieron peligrar su supervivencia financiera. En el 90, el Partido de los Trabajadores de Brasil hace la primera conferencia, y allí participan organizaciones y partidos de 13 países de Iberoamérica y el Caribe. Su fin: discutir cómo revisar la estrategia comunista revolucionaria en medio de la crisis de socialismo en el mundo. Al principio el Foro de Sao Paulo era algo así como un frente patriótico encargado de proponer acciones, pero en poco tiempo Castro consolidó el foro como una estructura de mando bien centralizada.
encabezada por los más peligrosos grupos terroristas de América Latina. Las FARC forman parte del Foro de Sao Paulo, el M-19 por supuesto. Antes del 91 se elaboraron los estatutos y se eligieron los directivos. Miren, Partido Comunista de Cuba, Partido de los Trabajadores de Brasil, Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional de El Salvador, Movimiento Bolivia Libre, Partido de la Revolución Democrática de México, Tupamaros de Uruguay. En el 92 entró la Unión Revolucionaria Nacional de Guatemala, que es un grupo de terroristas que siguen las ideas de Sendero Luminoso. En el 95, a la dirección del foro, se sumaron los grupos narcoterroristas de Colombia, FARC, ELN, M-19. 95, donde supuestamente estaba desmovilizado ya el M. El Partido Laborista de Dominica, el Partido Revolucionario Democrático de Panamá y bueno, muchos otros. El Foro de Sao Paulo tiene una agenda que es la que dirige las conversaciones de paz, entre comillas, entre el gobierno de Santos y la guerrilla narcoterrorista de las FARC. Eso está controlado, por eso se hace en Cuba. La agenda del Foro Sao Paulo, definida desde el 90, incluye cosas como estas. Trabajar por la soberanía limitada. ¿Qué quiere decir eso? Que por encima de la determinación de cada país debe haber organizaciones supranacionales que están por encima de las decisiones de cada nación. Por eso tenemos todas estas organizaciones, incluso la OEA ha servido para eso, donde las decisiones de cada país siempre han estado controladas por ellos desde allá. Se les llama redefiniendo la soberanía, que dice entre comillas lo siguiente: la soberanía no debe ser un escudo, dice el Foro de Sao Paulo, no debe ser un escudo detrás del cual los gobiernos o grupos armados, ejército, se puedan esconder. Argumenta ese proyecto que la soberanía debe tomar asiento de atrás en la acción hemisférica colectiva, en el monitoreo de las elecciones, en la resolución de conflictos, en la supervisión de diálogos y acuerdos de paz y en la defensa de derechos humanos, mediante la supervisión OEA, ONU, Cruz Roja, Human Rights Watch, cualquier otra organización internacional. Recordemos que la Cruz Roja, ahora en días pasados que las FARC los comandantes de las FARC viajaron desde Cuba hasta La Guajira a hacer proselitismo armado, entraron ejército desde Venezuela. ¿Quién nos transportó a los cabecillas? La Cruz Roja y sus helicópteros. El proyecto del 92 que ya está en marcha dice que las naciones del hemisferio deben promover activamente la solución negociada del 92, desde allá. Deben promover activamente la solución negociada de los conflictos guerrilleros que todavía existen en América Latina. Es decir, se promueven los diálogos y acuerdos para suscitar la impunidad de los terroristas y los mecanismos para permitir el acceso al poder con los terroristas, aliados y miembros del Foro de Sao Paulo. No tiene ningún otro objetivo estos diálogos. El modelo para lograr esto, lo dijeron ellos en el año 93, es el impulso de diálogos de paz. Así lo dijeron, mediante el cual se logran enormes victorias políticas no conseguidas en el campo de batalla armada y el desmantelamiento soterrado del ejército, lo que está pasando en Colombia. Así lo hicieron en las negociaciones de paz de El Salvador, si aquí hay un amigo de allá, donde las Naciones Unidas sirvieron de intermediarios para la toma del poder por parte de los narcoterroristas del Frente de Liberación Farabundo Martí. Esto va acompañado de estos diálogos de paz, se lo tienen todo muy bien definido. Los diálogos de paz van acompañados de otras tácticas. Por ejemplo, es necesario crear, y siempre lo han hecho, una comisión de la verdad que publique mentiras como si fueran verdades oficiales. Aquí el M-19 pidió una comisión de la verdad cuando sucedió en el Palacio de Justicia y tuvieron bastante éxito, pues ese fue uno de los trabajos que se hizo desde Periodismo Sin Fronteras, descubrir toda esa falsedad detrás de eso. Y pues tuvieron tanto éxito que los terroristas andan sueltos y los militares presos. Ya salió por fortuna el coronel Plazas, pero quedan varios allá. Otro objetivo del Foro de Sao Paulo, desmilitarización. El Foro de Sao Paulo dice que las naciones de Iberoamérica deben redefinir la misión. Ojo, redefinir la misión, lo dijeron en el 92. ¿Qué hizo el general Mejía en Colombia? Hay que redefinir la misión de las fuerzas militares. Pocos saben que el general Mejía, actual comandante del ejército, es hijo de otro general Mejía, a quien aman, pero era muy amigo de Tiro Fijo. Redefinir la misión de las fuerzas militares es un propósito del Foro de Sao Paulo y reducir violentamente los presupuestos militares. Esto al tiempo que se deben reeducar a los militares, introducirlos en la ideología marxista, y por eso es que vemos a personajes como Alejo Vargas, Gonzalo Sánchez, León Valencia, incluso militares como el mismo general Mejía,
y otros de la misma especie dando clases a los nuevos oficiales de nuestro ejército. El Foro Sao Paulo, en la declaración del 93 en su cuarta conferencia en La Habana, dice: las Fuerzas Armadas constituyen una de las amenazas más serias a la construcción de la democracia política en Latinoamérica. Tomás Borges, sandinista y miembro del Foro Sao Paulo, dijo: los ejércitos solo sirven para dar golpes de Estado, para reprimir al pueblo, son un cáncer en nuestros países. No hay razón para que sigan existiendo. Lula da Silva, que es admirado no sé por qué por el señor Capriles, dice en el 94: creo que ya tenemos suficientes fuerzas armadas en el mundo. Lula da Silva fue de los fundadores también del Foro Sao Paulo. Tenemos que disminuir el aparato militar. Apoyan también la legalización de las drogas, ya lo dijimos que apoyan el régimen de Castro. Bueno, entonces ya vemos lo que hay detrás de los diálogos de La Habana. Dicen los propagandistas del Foro Sao Paulo que los candidatos de izquierda no buscan usar la democracia como una vía para el socialismo. Preguntémosle a Venezuela si esto es cierto. Preguntémosle a Colombia. Los guerrilleros que tenemos hoy en Colombia son campesinos y políticos de día, mientras que en la oscuridad siguen amenazando la seguridad de Colombia, planeando atentados, traficando con coltán, con coca, ordenando asesinatos selectivos. El coronel Mejía, hoy preso, me lo manifestó y lo dijo en una conferencia, en una entrevista que le cortaron. Él penetró a las FARC, se hizo pasar, no recuerdo por qué personaje, por un médico creo, fue muy amigo de la hija de Tiro Fijo, y ahí oyó hablar de Rafael Pardo. La hija de Tiro Fijo le dijo, narra al coronel Mejía, que dijo, él no está al servicio de las FARC, él forma parte de las FARC. Y Rafael Pardo hoy en día anda como fue el ministro de Defensa también durante la época de Gaviria, facilitador de diálogos con M-19, facilitador de diálogos ahora con las FARC. Es algo increíble lo que sucede en Colombia. En el 91 también se crea la Fiscalía General de la Nación con la Constitución, y una de las condiciones del M-19 y de parte del ELN y de las FARC era integrar la Fiscalía. Dijeron, listo, nos desmovilizamos, pero los nombraron. ¿Y qué ha hecho la Fiscalía desde entonces? Perseguir militares, encarcelar oposición. Eso ha sido la Fiscalía en toda su historia, desde el 91. Todo lo tienen perfectamente planeado. Enrique Santos, hermano del presidente actual, como miembro del M-19, en la sombra fue de sus creadores, se encargó de utilizar las páginas del Tiempo para hacer propaganda de las actividades terroristas de esa banda, cosa en la que también ayudó otro diario, que era El Bogotano, dirigido por Consuelo Montejo, que también le guardaba armas al M-19, subversiva, patrocinadora de delincuentes esta señora. Hay amigos de Consuelo Montejo también en el Centro Democrático, y lo digo sin una vergüenza, el señor Valverde. Y el señor Valverde lo sientan en la mesa del frente, junto a Uribe, y por Dios, él viene de esta escuela de Consuelo Montejo. El Centro Democrático tiene a Eber Bustamante, de los peores asesinos, dicho por inteligencia militar, del M-19, senador del Centro Democrático. Es increíble, es increíble. Esta estrategia mediática logra el efecto deseado por los bandidos, que es engañar a la opinión pública y conseguir el respaldo popular a las fechorías demenciales en esa época, que fue el M-19. Cada vez que el M-19 asesinaba a militares, la prensa lo titulaba como si fuera un logro de la justicia social, y el público pues fue cogiéndole cariño y aplaudía con frenesí cada masacre de estos infames. Por eso es que la gran prensa, si ya sabemos desde la época del año 19 vienen apoyando a los comunistas, pues sabemos que la gran prensa nunca va a decirle a los colombianos la verdad. Pues que la gran prensa se ensaña contra militares como el general Arias, contra el mismo coronel Plazas, contra el general Rito Alejo del Río, que hay que nombrarlo. Y no solamente la gran prensa, la justicia también secuestrada por los grupos terroristas, que fingieron su desmovilización. Yo tengo documentos de inteligencia del año 94, donde supuestamente ya estaba desmovilizado el M-19, y hay una reunión donde acuden todos estos bandidos, incluido Eber Bustamante, Navarro Wolf, que ya era ministro, y dicen que las armas del ejército, dice Navarro Wolf textualmente, las armas del ejército serán del M-19 algún día. Y se definen mecanismos de que los sueldos de ellos, de que la plata para financiar las
los milicianos, que los milicianos del M-19 están en todas las universidades, todavía se reúnen, hay grupos, es una religión eso. Ellos siguen siendo financiados, el M-19 no se ha desmovilizado. Entonces, las FARC no son una banda que se haya desviado, mis queridos amigos, de los propósitos altruistas. Son instrumentos, las FARC, del comunismo para la toma plena del poder. Los diálogos con las FARC no son otra cosa que el mismo viejo juego que ya han ensayado varias veces en Colombia. Es que no es la primera vez, lo han hecho siempre, desde la época de, antes de que se llamaban FARC, desde la época de Rojas Pinilla. No, hagamos la paz, no, sentemos a dialogar, y los amigos gobernantes saben qué es lo que van a hacer, se rearman, toman nuevo aire, organizan nuevas rutas, en este caso las FARC de narcotráfico, y bueno, van por la toma. Ellos no van a hacer la paz, ellos van a tomarse el poder. Si estuvieran dispuestos a hacer la paz, ¿por qué se siguen rearmando? Si estuvieran dispuestos a hacer la paz, ¿por qué siguen sacando droga por Venezuela hacia Estados Unidos? ¿Y por qué entran armas? Tienen misiles, están mejor armados en este momento que el ejército, pues obviamente con las debidas proporciones, pero están muy bien armados, pueden combatir en este momento. Eso es lo que van a hacer. A ellos no les interesa un plebiscito. Ese engaño del plebiscito es para cansar a la opinión pública, y la gente sale por las redes, no al plebiscito, no al plebiscito, no al plebiscito. Y resulta que el plebiscito ni siquiera es una idea que ha pasado por la mente de ellos. Ellos necesitan la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué? Porque un plebiscito no va a tener efecto sobre la Constitución. El señor Timochenko, el señor Iván Márquez, todos los bandidos son criminales, han cometido crímenes de lesa humanidad y no van a poder pasar por encima de la Constitución. Puede que no los juzguen hoy, pero sí dentro de 5 años. Y la justicia internacional caerá sobre ellos. ¿Qué necesitan ellos? Una Asamblea Constituyente que de verdad los blinde jurídicamente, porque sobre eso no podrá pasar la justicia internacional si existe lo que pasó con el M-19 en el 91. En los muchos diálogos de paz con las FARC en el pasado, los bandidos siguen conservando las armas. No es la primera vez. No las entregaremos, no, las conservan. Fingen cese al fuego, pero como en el caso, por ejemplo, de FARC, en este momento siguen reclutando niños, se desmovilizan algunos, entregan el mando a otros cabecillas subordinados para que sigan la lucha, y obviamente después se saldrá a decir que estos son nuevos grupos disidentes y que están en contra de las directivas de las FARC. Las directivas de la FARC son tomarse el poder, es la directiva del comunismo. Eso lo sabe perfectamente el señor Juan Manuel Santos. Muchos dicen que el señor Juan Manuel Santos era un hombre de derecha a quien su hermano Enrique Santos desvió. No, no es cierto. La verdad es que Juan Manuel Santos, desde sus años mozos de universitario, era admirador furibundo del Che Guevara, de Fidel Castro. Pasaba todos sus años en vacaciones familiares en la isla. Según una fuente de inteligencia que lo publicamos, Cubanoamericana, el señor Juan Manuel Santos, luego de ser ministro de César Gaviria y de haber contactado a Fidel Castro, realiza varios viajes entre el 95 y el 97 a la isla. 2 de esos viajes al menos fueron en Cubana de Aviación, está determinado. Se reunió en la isla con Fidel y Raúl Castro, así como con un prominente miembro del Departamento América del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, órgano encargado de toda la logística de avance comunismo para Latinoamérica, el Caribe, Estados Unidos. ¿Sí? Correcto. Según estos informes, en dichas reuniones Juan Manuel Santos es reclutado por este mencionado Departamento América, y con su firma y aceptación, un documento que reposa en la oficina secreta de este órgano comunista. Así como camarada Santos, le digo yo, empieza a cooperar activamente con los castrocomunistas y por órdenes de Fidel Castro coacciona para originar la zona de despeje en el Caguán. En 1997, luego de una estadía de vacaciones en Cuba, se reúne en secreto con Raúl Reyes y Olga Marín, la hija de Tiro Fijo, se emborrachan, juegan póker, y de ahí sale la carta que envía a la Comisión Nacional de Conciliación, que es esta, con la propuesta del despeje para las FARC. Tiene fecha de octubre 22 del 97, ya venía escrita desde Cuba. Es decir, casi un año antes de las primeras reuniones oficiales entre delegados del presidente Pastrana con Tiro Fijo, Castro y Juan Manuel Santos tenían redactado este documento que, entre otros apartes, dice:
ordenar el despeje de un área previamente acordada del territorio nacional en conflicto, o lo que es igual, a efectuar el retiro de la fuerza pública del espacio geográfico predeterminado, lo que está haciendo él hoy. Esta área se convertirá en zona de distensión y diálogo a fin de facilitar con plenas garantías y total seguridad el encuentro de representantes del gobierno, del Congreso, de la sociedad civil y de la Comisión de Conciliación Nacional con los insurgentes. Una vez llega Pastrana a la presidencia, Juan Manuel Santos acepta formar parte de la comisión de acompañamiento, verificación. Es una jugada maestra de Castro, hay que reconocerlo. Entonces, Juan Manuel Santos, cooperando activamente con la inteligencia cubana, el G2, lo sabemos acá, presiona el despeje del Caguán, aplaude las conversaciones de las FARC y lleva a Pastrana hacia el matadero político, porque eso fue lo que hizo. Y en esa época se fortaleció la narcoguerrilla. Santos logra entrar, luego de que sale Pastrana, Santos logra entrar al círculo de Álvaro Uribe, cazando una pelea ficticia con Hugo Chávez, un gran amigo de él. A la postre sería presidente de Venezuela. Su oposición falsa, por supuesto, a la guerrilla engañó a otros periodistas afines al comunismo. Es evidente que esta prensa mamerta comunista desconocía el lazo directo de Juan Manuel Santos con Fidel Castro y con Hugo Chávez. Este jugador de póker que Santos engañó a todos, incluso a Álvaro Uribe, y la manera de llegar fue urdida con mucha maestría y cuidado. Un asesor del presidente Uribe, José Obdulio Gaviria, habla con Álvaro Uribe acerca de la necesidad de una persona con ascendencia sobre los liberales para que sea capaz de captar miembros de ese partido que desearan hacer alianza con el Partido Conservador para llevar a Uribe a la segunda presidencia, y así se hizo. En reconocimiento, Uribe nombra a director del Partido Conservador, a Holguín lo nombra ministro de Interior y Justicia, y a Santos ministro de Defensa. La penetración de Santos fue como el caballo de Troya del comunismo en Colombia, del castrocomunismo en Colombia. Eso fue posible, y así lo asegura la inteligencia de Castro, gracias a que Álvaro Uribe es muy vulnerable y es fácil de engañar por quienes se dicen sus amigos. Hoy la narcoguerrilla de las FARC sigue hablando de paz, aumentaron significativamente sus ganancias de narcotráfico, Colombia volvió a ser el primer país productor de coca, usan aeronaves de la Cruz Roja para moverse por todos lados, hacen proselitismo armado, siguen reclutando niños, siguen asesinando soldados y policías usando brazaletes del ELN o simplemente dicen que fue un grupo desconocido, y han conseguido que generales adeptos a su filosofía, y por supuesto por Santos también, desmoralicen las tropas, que cambien de doctrina y que, según la palabra del comandante del ejército, no crean en esos cuentos viejos de que todavía existe el comunismo, les dice el general Mejía a sus hombres. Ese es el tristísimo panorama de nuestro país. Muchas gracias.